Superar, mira cómo reúne a las ovejas. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. El perro lo hace bien, pero nuestro verdadero rival es el hipnosapo. Y el ganador del gran premio es... el hipnosapo. Alabemos todos al gran hipnosapo. Adoremos todos al hipnosapo. Disculpa. Bueno, a lo que iba. Hoy vamos a empezar, ahora sí, la parte de los primeros vertebrados terrestres que conocemos. Aunque no son exactamente terrestres. Hablo de los anfibios. Y es que los anfibios, como ya he dicho, su propio nombre implica un poco la gran particularidad de este grupo. Y es que de anfibio, anfi significa ambos y bios, vida. Que viven que tienen ambas vidas, o lo que es lo mismo, que viven en ambos medios, viven en dos medios. Anfibios significa anfi de ambos, bios de vida. Significa que viven en dos medios diferentes. Es decir, el acuático y el medio terrestre. Son esos vertebrados que marcan la línea evolutiva, es decir, el eslabón perdido, entre los peces y los reptiles. Es decir, en toda la evolución, desde el paso de los peces hasta los reptiles, justo en mitad, se encuentran los anfibios. Y es que podemos ver, aparte, los anfibios son vertebrados ectotermos y de piel desnuda. Ya no presentan estas escamas que tenían los peces. Ahora veremos en parte por qué. Pues bien, hablábamos del hipnosapo como uno de estos ejemplares de los anfibios, ya que los anfibios encontramos, entre otros, a las salamandras, los tritones, los sapos, las ranas. Y todos ellos tienen en particular eso, que pueden vivir tanto en medio acuático como en medio terrestre. Pero ¿sabéis de dónde provienen los anfibios? ¿De dónde surgieron? ¿Quiénes fueron sus antepasados? Voy a dar un poco de tiempo para que lo penséis. Bien, pues si ya lo habéis pensado, principalmente los anfibios derivaron de los peces. Sí, de los peces. Básicamente, los anfibios fueron peces que intentaron colonizar el medio terrestre. Salieron del agua y colonizaron el medio terrestre. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues bien, resulta que la vida surgió hace millones de años. La vida surgió bajo el mar, como ya sabemos. Pero llegó un momento en el que estos peces tuvieron que enfrentarse a una gran cantidad de depredadores y una gran falta de alimento. Eso era un sálvese quien pueda. Vamos a remontarnos a la prehistoria, ¿de acuerdo? Cuando los primeros vertebrados que conocimos que existieron, que fueron los peces, los cuales ya hemos dado, y además cuyo origen de la vida fue en el mar, pues bueno, todos estos vertebrados vivían en el mar. Y en este caso vivían felices, tranquilos, con sus alimentos, etc. ¿Por qué un pececito como Nemo en algún momento de su evolución querría salir fuera y transformarse en un anfibio? Dicho de una manera muy simple. ¿Por qué puede ser? Porque Nemo disponía de comida, tenía pequeños pececitos de los cuales podía alimentarse, tenía comida de sobra, tenía también muchísimo espacio, podía moverse a cualquier lugar y no tenía ningún problema en este medio. Disfrutaba también incluso de pequeños vegetales, de plancton que podía comer. ¿Qué ocurrió aquí? Pues bien, llegó un momento en el que Nemo no estuvo solo. Ocurrió que debido a que el agua era el único lugar de vida de los vertebrados empezaron a desarrollarse y a evolucionar. Y al lado de Nemo de estos peces más pequeños, aparecieron peces de mayor tamaño que empezaban a ser depredadores importantes. No solo acababan con los alimentos y ocupaban mucho más espacio, tenían que competir con el espacio, sino que Nemo, estos peces más pequeñitos, empezaron a ser una presa fácil para estos animales.
que obviamente podían acabar con ellos. Solo había una forma de conseguir no morirse de hambre, de conseguir tener suficiente espacio y, por supuesto, de escapar de estos depredadores naturales y de escapar de un medio acuático que se convirtió en un lugar muy difícil de vivir. Por lo tanto, este pez, más inteligente que nadie, dijo: la única manera de sobrevivir es saliendo fuera. Entonces, este pez salió fuera del agua, se adaptó al medio terrestre y, ojo, ¿qué encontró fuera? Cuando salió del agua, que era donde había una gran cantidad de depredadores que estaban luchando por el único alimento que había en el agua, cuando este pez consiguió salir fuera, se encontró lo siguiente. Se encontró una gran cantidad de ventajas. Primero, el medio terrestre no tenía nada, no tenía grandes depredadores que pudieran atacarle, por lo tanto, estaba a salvo de los grandes peces marinos, monstruos marinos que se encontraban en el agua. Aparte, tenía una gran cantidad de espacio para moverse, ya que en este caso no había grandes depredadores. Debido a esto, también había comida bastante asequible que podía encontrar, como pequeños insectos, pequeños crustáceos como cangrejos, o pequeños artrópodos, sobre todo, e incluso vegetales para consumir. Por lo tanto, lo único que le faltaba a este pez para poder sobrevivir era adaptarse a vivir en medio terrestre. Sin embargo, le salía a cuenta, ¿verdad? Podría de esta manera sobrevivir. Por lo tanto, los anfibios han sido, dicho de forma muy simple, peces que terminaron saliendo fuera, se atrevieron a salir fuera del agua y se adaptaron al medio terrestre. Pero ahora viene la gran pregunta. Ya que en su momento dije cómo los peces pueden haberse adaptado al medio acuático, los anfibios tendrían que haberse adaptado al medio terrestre. Por lo tanto, ¿cómo se pudieron adaptar los anfibios al medio terrestre? ¿Qué características les permitieron ser lo que son? Anfibios. Que por cierto, os digo ya que a pesar de las características, los anfibios se adaptaron a vivir en medio terrestre, pero seguían necesitando, en parte, seguían dependiendo del medio acuático. Por eso los anfibios no son peces, porque pueden vivir también fuera del agua, los peces solo pueden vivir en el agua, pero tampoco son reptiles, porque los reptiles sí se han adaptado a vivir únicamente en medio terrestre. Por lo tanto, los anfibios pueden vivir en los dos medios, en el medio terrestre y acuático, y aunque viven en tierra, depende también del agua todavía. Vamos a verlo. Pues bien, vamos a ver ahora, a partir de ahora vamos a decir características principales de los anfibios. Pero estas características están relacionadas con cómo se adaptaron a vivir en la tierra, en el medio terrestre. Pues imaginad que sois un pez que salís de repente del agua y necesitáis adaptaros a la tierra. ¿Cuál será la primera adaptación obvia que vais a tener que hacer? Pues está claro. En este caso, los anfibios tuvieron que buscar cómo desplazarse por la tierra. Las aletas ya no les servían. Por lo tanto, la primera adaptación fundamental es que cambiaron las aletas por patas. Cambiaron las aletas por patas. ¿Ok? Por lo tanto, al desarrollar estas patas, mucho más musculosas, pudieron desarrollarse sin problema y poder desplazarse por el suelo firme. Además, los anfibios son tetrápodos, es decir, tienen 4 patas. Por lo tanto, la primera característica de los anfibios es que han desarrollado patas musculosas para poder desplazarse y moverse por la tierra, ya que las aletas solo servían para desplazarse por el agua. Y por otra parte, también se encontraron de repente con que su cuerpo pesaba muchísimo. Además, ahora habían desarrollado patas musculosas que le hacía pesar aún más. En este caso, los anfibios, ya que se enfrentaron a la gravedad. La gravedad de la atmósfera hacía que su cuerpo pesara mucho más. Por lo tanto, también tuvieron que reforzar la musculatura y los huesos. Al haber huesos más potentes, sobre todo en sus patas, y una musculatura mucho más desarrollada, ya sí podían transportar todo su peso en un medio donde la gravedad ya se hacía efecto. Recordad que los peces, al vivir en el agua, no tenían problemas con su peso, ya que se desplazaban sin afectarle especialmente la gravedad. Por lo tanto, principales adaptaciones de los anfibios: desarrollan patas para moverse por la tierra y refuerzan
hacen más fuertes sus músculos y sus huesos, también para desplazarse por tierra y soportar su peso. Y de hecho tenemos un ejemplo de pez que se llama saltarín del fango, que sería un ejemplo de pez que sería como una representación, que además existe de verdad, de cómo los peces intentaron ser anfibios. Este saltarín del fango os lo voy a presentar ahora mismo. Como he dicho, perdón, he tenido que cortar un segundo. Este saltarín del fango es un pez, ojo, no es un anfibio, es un ejemplo de pez que empezó a desarrollar adaptaciones de anfibio. Fijaros en esto importante, está andando por tierra y está haciéndolo gracias a sus patas. Fijaros que en este caso las aletas, las aletas de este pez han conseguido hacerse musculosas para poder andar sobre tierra. Este pez sigue teniendo branquias y respira por branquias, pero es capaz, de permanecer un tiempo sobre tierra y andar un poco sobre tierra. Vamos a ver un vídeo de este pez tan interesante que además representa exactamente, nos enseña cómo los peces intentaron salir a la tierra antes de dar lugar a los anfibios. Puede que sea un pez fuera del agua, pero aquí en Japón le ha ido muy bien. ¿Y por qué vale la pena tanto esfuerzo? La respuesta está en el lodo. Al retirarse la marea queda expuesta una llanura de fango. Por la acción de la luz del sol, en este rico limo prosperan diminutas plantas y animales. Todo ello, comida para el saltarín del fango. Pero la vida en tierra... ¿Lo habéis visto? Este tipo de pez es un ejemplo perfecto de pez, que además tiene características de anfibios, porque fijaros que en este caso sus aletas se han hecho musculosas, no ha desarrollado patas, pero sus aletas se han adaptado a andar por la tierra para salir del agua. ¿Por qué? ¿Les sale a cuenta? Efectivamente, cuando sale fuera consigue en el fango una gran cantidad de alimento. Esto es lo mismo que los anfibios. Los anfibios salieron fuera del agua únicamente para encontrar menos competencia por el alimento. Y este pez, en este caso, también puede vivir en tierra, pero depende del agua. ¿Veis que empieza a restregarse por el agua, a revolcarse porque necesita agua constantemente para respirar? Y es que los anfibios tienen una respiración muy característica que veremos ahora mismo a continuación. Pero es que antes de hablar de la respiración es fundamental que hablemos del tipo de reproducción que tienen los anfibios, porque el momento en el que se encuentre de su ciclo reproductivo, depende de si es larva o adulto, va a tener un tipo de respiración. Y es que en primer lugar habría que indicar por lo tanto que los anfibios tienen reproducción sexual, como ya pasaba con los peces, y fecundación externa. Además son ovíparos. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que los anfibios ponen los huevos, la hembra pone los huevos y el macho baña esos huevos con su esperma. Por lo tanto, tendrán que proteger esos huevos hasta que salgan las primeras crías. Ahora bien, en la reproducción muchas veces supongo que algunos de vosotros habréis tenido renacuajos. Y esos renacuajos después, al crecer, se transformaban en ranas. Sin embargo, el adulto era totalmente diferente de la larva, del renacuajo. Por lo tanto, los anfibios también tienen, al igual que pasaba con los insectos, en su desarrollo experimentan lo que se conoce como la metamorfosis. ¿Y qué era la metamorfosis? Pues básicamente la metamorfosis es el proceso en el cual durante el desarrollo la larva, que es, por decirlo, la cría, cambia y se transforma completamente para dar lugar a un adulto que es totalmente diferente de la cría. En este caso, las larvas acuáticas, como habéis imaginado, las larvas de los anfibios se conocen como renacuajos. Por lo tanto, en este proceso de metamorfosis, empezarán del huevo, directamente del huevo, saldrá una larva que es el renacuajo, y la larva, al crecer, dará lugar a un adulto que será, en este caso, la larva de la rana. Pero el renacuajo
y la rana son exactamente la misma especie y el mismo individuo, solo que han crecido por medio de metamorfosis, siendo esto una transformación enorme como ocurría, por ejemplo, en las mariposas de seda. ¿Pero qué tiene que ver esta metamorfosis con la respiración? Amigos, pues ahora vamos a eso. Y es que este tipo de respiración varía según el tipo, el estado en el que se encuentre de desarrollo el anfibio. Y es un ejemplo claro de por qué los anfibios son anfibios. De hecho, la metamorfosis de los anfibios, y de la rana en particular, es de las más impresionantes que existen. ¿Por qué? Fijaros, en primer lugar, del huevo, cuando se produce este tipo de fertilidad, de fecundación externa, del huevo sale un renacuajo. Este renacuajo, que es la larva, el estado joven, la cría, va a tener una cola, únicamente va a tener una cola y no va a tener ni siquiera extremidades. Fijaros que no tiene patas. Y además está muy poco desarrollada. Esta larva solo puede vivir, es decir, los renacuajos solo pueden vivir en el agua. Es decir, la cría de los anfibios necesita el agua para vivir. ¿Y por qué? Pues en parte porque respiran por las branquias. Por lo tanto, es fundamental entender que los renacuajos necesitan vivir en el agua ya que respiran por branquias. Y aparte también por la piel. Pero ojo, porque cuando crecen y se hacen adultos ocurre la verdadera magia. Esta transformación no solo hace que pierdan la cola. En esta transformación los anfibios pierden la cola, sino que aparte aparecen extremidades. El anfibio, el adulto, pasa a adaptarse a vivir en tierra, puede vivir en tierra, y le crecen las patas, en este caso, y también pierde la cola y desarrolla pulmones. Y aparte también respira por la piel. Fijaros, por lo tanto, que mientras las crías, las larvas, esos renacuajos, necesitan vivir en el agua, y de hecho están adaptados para tal, por eso tienen la cola también para desplazarse en el agua, respiran por branquias y necesitan vivir en el agua. Mientras que los adultos pues necesitan vivir en la tierra y se han adaptado a vivir en la tierra, por eso las patas y también los pulmones. Por lo tanto, las larvas respiran por branquias y también piel, y los adultos respiran por los pulmones y también por la piel. Fijaros qué pedazo de transformación, qué pedazo de metamorfosis experimentan los anfibios. Y de hecho, por eso también son anfibios, porque viven en dos medios. Las larvas necesitan del agua y los adultos pueden vivir en la tierra. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo se produce esta metamorfosis. Y por supuesto, de los dos tipos de respiraciones que presentan la larva o renacuajo y el adulto. ¡Yépale! Y bueno, no tengo mucho más que decir, simplemente que tengáis en cuenta que los adultos, en este caso los anfibios adultos, a pesar de respirar por pulmones y vivir en tierra, necesitan meterse en agua de vez en cuando, siguen dependiendo del agua, por eso son anfibios, siguen dependiendo del agua para tener la piel húmeda, en parte principalmente para respirar también por la piel, necesitan por lo tanto
estar en contacto con el agua. Y bueno, de hecho es normal ver a los anfibios viviendo en zonas húmedas, cerca de charcas, pantanos, etc. Porque, a pesar de que viven en tierra, también dependen del agua. Y nada, en el siguiente vídeo veremos los dos tipos de anfibios que conocemos, los grupos de anfibios. Estas eran las características generales, espero que las hayáis aprendido bien y para cualquier duda preguntadme. ¡Hasta luego!